Laudetur Jesus Christus in aeternum. Os saludo a vosotros, devotísimos espectadores, para hablar de un tema que va a generar controversia. Generará controversia desde las personas que han asumido la vocación hacia el matrimonio y las personas que han asumido la posición sedacantista. Y digo esto porque necesitaba hablar de un servidor, necesitaba hablar de este tema. Es un tema crucial. Y así como podemos decir que diferentes grupos tradicionalistas de una u otra manera están infectados con los problemas que ya traían del nuevo sordo, y laicos que tienen problemas y sacerdotes que han sido reordenados su condición vienen con algunos problemas, como hemos dicho, de lo que aprendieron en el nuevo sordo, y si no han hecho una buena transición de aprender teología moral nuevamente, a veces os podéis conseguir sacerdotes tradicionalistas que dicen consejos a fieles rarísimos, que se ven o son católicos, o sea, no se han aprendido su teología moral como es debida, o como es debido. Pasa igual con esta cosa del matrimonio. Los matrimonios están influenciados muchísimo más que los padres al influjo de la falsificación de la castidad matrimonial. Y antes de hablar de este tema, yo quisiera decir que no es mi intención hacer un acto de sorna o un acto de sadismo o de imponer una carga hacia los matrimonios de visión aguda de lo que es el quehacer del acto conyugal de los esposos. O sea, no vengo a hacer una sobresaturación de los problemas de los matrimonios. Vengo a decir la tesis que es católica enfrente de ello, lo que es el sexo matrimonial, por así decirlo. Lo se llama en estas teologías que vamos a abordar, le van a llamar acto conyugal, otras personas le llaman uso de matrimonio, etc. Entonces, queda claro que eso no es un acto acucioso, ni de persecución, ni de acoso, de una otra manera, un acoso de ideas. Es exponer una propuesta que nosotros estamos basándonos en dogma y en moral de la Iglesia Católica. Se llama la moral y la teología bimilenaria de la Iglesia. Entonces, queda claro eso. Segundo, este discurso es solamente para matrimonios católicos, de bautizados católicos, sin entrar en esos diferentes matices de que si son tradicionalistas, o son del novus ordo, o son relativistas, o son católicos no practicantes, o si son de la Fraternidad San Pío X, o son de los grupos de línea media. No nos interesa. Nosotros necesitamos entendernos en este discurso. No puedo hacer tantas distinciones. Las hago aquí. Estoy refiriéndome solamente a matrimonios católicos, no a uniones de hecho. ¿Está bien? Y hay bastantes uniones de hecho que van al novus ordo y van a misa tradicional, porque es que en el caso yo me he enterado, van a misas tradicionales, parejas de hecho que van, sea uno sea otro, a las misas tradicionales, etc. Entonces, realmente nos estamos refiriendo solamente a matrimonios que se han casado por la Iglesia. En fin, entonces, esta es mi propuesta para el vídeo. Y así, los matrimonios católicos no pueden usar los periodos agenésicos de la mujer, lo que se conoce como método Billings, de forma exclusiva, ni siquiera de forma profiláctica. Para ello solo pueden optar, o sea, para no tener hijos en el matrimonio, solo pueden optar de forma lícita esa conducta de no tener hijos dentro del matrimonio, con el control natal, optando por una abstinencia mutua, de mutuo consentimiento. Para ello nosotros vamos solamente a hablar de dos documentos esenciales en la Iglesia Católica. Uno, con toda la fuerza infalible, que vamos a demostrar, que es la encíclica Castico Nubis del Papa Pío XI.
Y después vamos a contrarrestarlo, o contrastarlo, mejor dicho, contrastarlo con el discurso de la Unión Católica, a la Unión Católica Italiana de Obstétricas. El primer documento del Papa Pío X es de año 1930 y nosotros asumimos que es un documento infalible. Le explicaremos por qué, para sostener nuestra tesis. Nosotros no estamos aquí inventando nada. Entonces, otra aclaración, la tercera aclaración sería que estos papas han fallecido hace varias décadas. Y este documento, Castico Nubis, casi va a llegar dentro de unos 6 años a los 100 años. Y con esto decimos que los papas que han emitido estos documentos, tanto el Papa Pío X como el Papa Pío XII, están muertos. Parece algo obvio, pero que decirlo de esta forma, porque a veces yo he escuchado a unos tradicionalistas, separantistas, que hablan de una sujeción al Papa Pío XII o Pío XII. Eso es imposible, el Papa está muerto. Si está vivo, me gustaría recurrir a él. Es mi derecho como fiel recurrir al Papa. Por razones obvias, ¿no? Entonces, estos papas han muerto y yo no les tengo sujeción a ellos porque han fallecido. Está vigente su magisterio, eso sí, su magisterio infalible es cátedra. Ese es el magisterio el cual nosotros tenemos una sumisión. Y si hablamos en este audio, este vídeo, perdóname, el Papa Pío XI, Papa Pío X, Papa Pío XI, estamos refiriéndonos al magisterio, ¿está bien? Entonces el magisterio del Papa Pío XI, ella nos va a decir, para los años 1930, casi 100 años, ¿no?, que con la técnica avanzada del entretenimiento y la comunicación social, ya tendría la ridiculización de la santidad del matrimonio. Y toda clase de hombres, el Papa Pío X va a empezar a decir que ricos, pobres, muy doctos, muy ignorantes, un largo etcétera. Toda clase de hombres, género humano, mucho cuidado, hombres y mujeres, toda clase de hombres, sobre todo los jóvenes, él dice ese empeño, sobre todo estos últimos, los jóvenes, estaban acechados por extremas liviandades desenfrenadas, o sea, caprichos, frivolidades desenfrenadas, para que la ley natural y la ley divina se diesen. Si nosotros no entendemos varios conceptos, quien está en el tradicionalismo, o no entiende lo que es el tradicionalismo, pero quien está en el tradicionalismo, en cualquiera de sus vertientes, no conoce lo que el concepto de ley divina y ley eclesiástica, es como hablar otro idioma para otra persona. Entonces el Papa, y brevemente, la ley divina, ella es un conjunto de cánones y reglas instituidas por Dios, sea en el ámbito natural, que es la ley divina natural, que contemplamos en la naturaleza, una serie de leyes fijas que se cumplen, y la ley, y aparte esa ley divina natural, existen personas que asumen que esa ley divina está inscrita en el corazón de todos los hombres, que son los 10 mandamientos. Y la ley divina positiva es la ley divina que está suscrita a la Sagrada Escritura y a tradición de los padres de la Iglesia. Sabemos que los padres de la Iglesia, sobre todo los padres latinos, se cierra ese círculo o ese ciclo patrístico con la muerte del Papa San Gregorio Magno. En la área latina, no tengo bien claro cuándo fallecen los últimos padres orientales. Pero si no sabe estas cosas, entonces ¿qué pasa? Lo que está suscrito en esa tradición oral, registrada por los padres de la Iglesia, que son los discípulos de Jesucristo, eso es la tradición, y eso es ley divina positiva. Lo que está en la Sagrada Escritura es ley divina positiva. Y el Sagrado Magisterio se debe creer con fe divina, por ende, incluso los libros del Magisterio, esos libros que están contenidos en la Sagrada Escritura, son de autoridad pontificia, por ende. Podemos incluso incluir el Sagrado Magisterio como ley divina positiva.
Entonces, entender esto hay que entenderlo claro, por lo contrario no vamos a entender lo que estamos hablando. Pero la ley natural, la ley divina natural, ella se va a cumplir, igual que la ley divina positiva. Ya se va a cumplir, ya se va a ser efectiva en cualquier periodo de historia. Ya va a ser efectiva hoy en día, ya fue efectiva hace 100 años, fue efectiva en el siglo XVI, fue efectiva en la Edad Media, fue efectiva en el siglo IV, fue efectiva desde Adán y Eva, por lo menos la ley natural. La ley divina natural fue efectiva desde Adán y Eva, desde la creación incluso. Al menos la que conocemos hoy en día es a partir de la caída, que la naturaleza está revoltada en contra del hombre, en fin. Pero la ley divina positiva la conocemos por lo menos desde la ascensión de Cristo. O sea, la escritura, incluso mucho antes, o sea, lo que es la revelación de los profetas del Antiguo Testamento y lo que es la anexión del Nuevo Testamento, es ley divina positiva. Entonces, eso hay que tener claro. Pues, entonces, ¿qué sucede? El Papa Pío X me va a decir que esa ley divina natural, que es lo que sucede en la naturaleza, esas leyes naturales, y la ley divina positiva, o sea, la escritura y tradición oral de la sagrada revelación, deberían de ceder. Ya esos años 30, imaginados hoy en día, imaginados hace 60 años. Entonces, ese 60 años es importante porque el posmodernismo, que es la desconstrucción de Occidente, se empieza en los años 60, del siglo pasado, obviamente. Entonces, todo esto que estamos diciendo está registrado entre el numeral 16 y 17 de Encíclica Castico Nubis. Ya en el numeral 20 de Encíclica Castico Nubis, el Papa Pío X nos va a decir, ya entrando en materia, que la prole es uno de los bienes del matrimonio. La prole es unos hijos, ¿eh? No es una pesada carga. Los matrimonios que diligentemente, en calidad de totalidad, o sea, la diligencia total, evitan la generación de la prole, vician el acto conyugal de acelera, vician exceso, el sexo entre esposos. Que quede claro, buscar diligentemente en el acto conyugal, el sexo, la manera de evitar los hijos es enviciar aquello que es lícito entre los esposos, lo que conocemos como el sexo, el acto conyugal. Por culpa de documentos no infalibles, y eso después lo vamos a explicar, y otros documentos emanados por parte de falsos papas, como por ejemplo el Papa Pablo VI reclamando el trono, que no viene al caso decir detalles de lo destructivo que fue usurpación de esta persona. No insisten papas herejes, el papa hereje per se no tiene jurisdicción en la iglesia, no tiene autoridad en la iglesia, eso es doctrina de la iglesia, no voy a entrar en esos detalles, pero este falso papa, Pablo VI, le emitió un documento que se llama Humanae Vitae. Y muchas personas, y vemos al principio, muchos matrimonios tradicionalistas que se casaron en el Novus Ordo, o se casaron incluso en la Federación Pío X, en grupos, digamos que de misa tradicional, los famosos grupos de indulto, los primeros grupos ya sumo pontífico, no sé si hemos dicho, y ya hoy en día no es sumo pontífico, no sé cómo las misas tradicionales están funcionando dentro del Novus Ordo, pero todos estos matrimonios, incluso matrimonios sevagantistas, que se cansan dentro de capillas sevagantistas, vienen con problemas de Humanae Vitae y con una mala interpretación de documentos no infalibles, como es el caso del discurso a la Unión Católica Italiana de Obstétricas por parte del Papa Pío X. Ya lo decimos de entrada, ¿no? Entonces, lo que fue una opción, aquí entramos en el numeral 20 de la Castigo Nubis, lo que fue una opción de algunos, o sea, el Papa Pío X va a decir que algunos, ¿no? Lo que fue una opción para algunos, para la mente del Papa Pío X, para la corte eclesiástica suprema del Papa Pío X, los papas no escriben estas encíclicas solos, ahora es una criminal licencia. Esas son palabras del Papa. En su magisterio es una criminal licencia de aborrecer la prole, que es el fin primario de matrimonio, que es tener hijos y educarlos
en la fe católica. Es provee esas dos cosas. Y el Papa aborrece, el Papa dice que no se pueden llamar una pesada carga de 2 hijos, en fin. Entonces, hoy en día, esa criminal licencia no la tienen algunos, la tienen una sustancial mayoría de matrimonios católicos. Una sustancial mayoría que van a satisfacer la voluptuosidad sin ninguna carga. Son palabras del Papa. Y B, otros por razones de necesidades de la madre o económicas de la familia van a hacer eso. Van a tomarse esta medida de hacer diligentemente, no tener hijos, que es viciar el sexo, que es el acto conyugal, y tomarse una criminal licencia. Por diferentes motivos. El Papa más adelante, el Papa un poco más ahora nos va a explicar cuáles son esas, o sea, cómo él desarrolla este discurso. Seguimos en numeral 20 de Castigo Nubes. Entonces el Papa va a decir en su magisterio, obviamente, no hay motivos, aun siendo gravísimos, que puedan destituir adrede en el ejercicio del acto conyugal, de hacer sexo, entre esposos, de su intrínseca naturaleza y virtud, o sea, la generación de los hijos. O sea, es obrar contra natura. Es una acción torpe e intrínsecamente deshonesta. O sea, está muy claro. Yo realmente no entiendo cómo hoy en día se nos critica tanto, o a veces no hablamos de esto en persona, o alguna vez lo hemos asomado en nuestro canal de Telegram, o a veces aquí hace poco lo nombramos en un audio que hicimos acerca de Monseñor Viganó. Pero esto es muy claro, o sea, hace 100 años los papas estaban claros. Y hoy en día no. Hoy en día, por contaminación confusa de falsos papas y de papas como Papa Pío X, que no habló de forma infalible. Entonces, hay que entender eso. No solamente que es viciar el acto conyugal, no tener hijos, o sea, tener sexo sin querer tener hijos es viciar el acto conyugal, que es el sexo. Es una criminal licencia tomarse esas diligencias exclusivas, solamente vamos a tener sexo. Cuando la mujer para no tener hijos, es una criminal licencia. Y B, es un acto torpe e intrínsecamente deshonesto y no hay motivos aún gravísimos para ello. El Papa va a continuar, el Papa va a decirnos que el derecho divino, acordado del famoso derecho divino, que él no cede, él ultrapasa la realidad temporal del humano, de la persona humana. Puede elegir trascendencia perpetua. Él está sobre esa línea temporal. Él ultrapasa nuestras miserias y realidades circunstanciales. El derecho divino positivo, Sagrada Escritura, santa tradición de los santos padres de la Iglesia, aborrece y persigue este nefasto delito. El nefasto delito de tener sexo adrede sin querer tener hijos. San Agustín, que es un padre de la Iglesia latino, lo cita el propio Papa Pío X, él dice que el que evita la concepción de la prole yace ilícita e impúdicamente con su legítima mujer. Aquí hace una condena, o sea, de lo que es el acto del onanismo. El onanismo, para que vuestras calidades sepan, es referenciado en el Génesis, en su capítulo 38, que es que hace alusión a San Agustín, y es el que toma Papa Pío X para tomar ejemplo. El onanismo es una técnica sexual, una práctica sexual contraceptiva, natural en principio, si bien es más mecánica que natural, de que cuando el hombre sienta que va a eyacular, él retira el pene de la vagina y eyacula fuera del vaso adecuado que es la vagina de la mujer. Yo hablo de esta forma porque no voy a tomarme con consideraciones con un mundo tan grotesco que es el que vivimos. Existen sacerdotes que me han dicho a mí que no puedo hablar de este tema de esta forma, que hay que tener cuidado, son temas que generan pudor, y si yo me pregunto quién lo va a hablar, quién va a hablar de estos temas. Sinceramente, es que esto tiene que ser abordado. Entonces, el Papa Pío X es específico, le habla de onanismo, que es una técnica contraceptiva mecánica, como usar de repente el condón de lácteos, etc. Eso lo vemos en otro vídeo. Entonces hay que tener en cuenta eso. O sea, estos temas no son para niños.
Aunque debería los niños ya saber algo de esto. Pero lo contrario, después los agarra la educación gratuita, pública y obligatoria y les va a enseñar otras cosas. Es obvio que estas conversaciones son ilógicas para el mundo moderno. Entonces continúa el Papa Pío X, y nos va a decir, en el numeral 21, y creemos aquí que este es el texto más crucial que nos da la razón a nuestra posición, que no es nuestra, es la del Papa. Y la del Papa que expone con su autoridad apostólica y nos va a garantizar que esto es de tradición eclesiástica desde la fundación de sus cimientos. ¿Qué hace? Va a dar redundancias de tradición apostólica. La Iglesia siempre pensó así. Entonces el Papa Pío X solemnemente promulga, en numeral 21, solemnemente promulga que cualquier uso del matrimonio en el que maliciosamente, aquí ya empiezan los bemoles, hay que saber muy bien qué es esa maliciosidad. Nosotros asumimos otras cosas y lo explicaremos un poco más adelante. Cualquier uso del matrimonio que maliciosamente quede el acto destituido de su propia virtud procreativa, o sea, el sexo que no tenga la virtud de procrear, va en contra de la ley de Dios y en contra de la ley natural. Se hacen culpables estos matrimonios de un gran delito. El Papa es muy específico, todo esto no está bien. Y si el delito es pecado. Entonces, nosotros creemos que más adelante el Papa Pío X él va a intentar justificar con una técnica natural contraceptiva, suspender la ley natural, pero infelizmente no queda la ley de Dios suspendida. Y es ahí que nosotros asumimos la no infalibilidad del documento del Papa Pío X que vamos a hablar más adelante. Pero el Papa continúa, entonces yo puedo decir, este es un párrafo más largo, y en ese párrafo, que está en ese numeral 21 de la encíclica Castico Nubis, el Papa va a hacer uso de su infalibilidad. No digo yo, un servidor no va a inventar cosas. Nosotros no estamos inventando cosas. Nosotros nos basamos en teólogos, sobre todo que vamos a usar ahora, que es el profesor Jesús, el padre Jesús Bujanda, en su manual de teología dogmática, en su edición de 1952, que fue profesor de teología de facultad, de teología, disculpadme los lapsus, de la Universidad de Granada. Son personas que publicaron libros muy cercanos a la muerte del Papa Pío X. Los que sabemos algo de teología, de religión y de posiciones teológicas, sabemos que a partir de 1958 se produce lo que nosotros creemos que por conclusión teológica, una larga sed grande. Entonces, estos teólogos estaban muy cerca de los problemas que provocaron el Concilio Vaticano II. Entonces, es obvio que el Papa Pío X va a usar las dos características en dicho numeral, que hemos nombrado aparte, que hace lo anterior dicho una declaración infalible. O sea, este renglón numeral 21 de la encíclica Castico Nubis posee magisterio infalible, es cátedra del Papa. Primero, no estamos inventando. O sea, el padre Jesús Bujanda nos va a decir que existen varias características para que algo sea infalible. Entre ellas estos dos renglones que vamos a nombrar. Primero, ha propuesto dicha doctrina como revelada por Dios a la Iglesia. A decir el Papa lo siguiente: esta doctrina cristiana, desde el principio y transmitida en todo tiempo sin interrupción. No podemos tener sexo, el acto conyugal con nuestras esposas y las esposas con sus maridos, con una intención de no querer tener hijos. Eso es doctrina transmitida en todo el tiempo y sin interrupción por la doctrina cristiana. Segundo, para que algo sea infalible también se exige que dicha doctrina, cualquiera, por este caso que nos corresponde, de no deseo de tener hijos en el acto conyugal, exige que dicha doctrina pueda ser fiel y enteramente guardada. El Papa nos va a decir: la Iglesia Católica, a quien el mismo Dios ha confiado y enseñado, ha confiado la enseñanza y defensa de integridad y honestidad de costumbres. Está muy claro. Entonces, integridad es el sexo para procrear. Y no se puede obstaculizarlo de forma natural. Creo que se está haciendo hoy en día. Que espero vamos a explicar un poquito más, un poco más de detalle. Y la honestidad, que es evitar de forma premeditada
por métodos anticonceptivos naturales como el método Billings. Aparte de esas costumbres, nosotros quisiéramos saber si insistieron en la antigüedad. Sabemos que en la antigüedad existían métodos anticonceptivos, que no voy a perder tiempo hablando de ellos. Pero también pudo haber habido nociones de infertilidad de la mujer. O sea, no lo sé. Realmente yo me puse a investigar el asunto del método Billings, que debía haber un poco más adelante, pero aquí lo voy a nombrar un poco, una curiosidad. Este matrimonio que descubre, digamos que le da calidad de investigación científica al método conocido como el método Billings, ellos tuvieron 9 hijos. O sea, los que nos están diciendo a nosotros para no tener hijos, tuvieron una gran cantidad de hijos. Un detalle curioso. Entonces nos gustaría saber si en la iglesia ha sido costumbre que los matrimonios no tengan hijos al hacer uso del acto conyugal. Eso no es costumbre de la iglesia. Y lo hemos demostrado. Entonces, en el numeral 22, de decir Castico Nubis, el Papa vuelve y hace un énfasis. Ninguna dificultad que va a nombrar como presión de la dura pobreza, dificultades para alimentar a los hijos, que son cosas totalmente legítimas. Y el Papa va a decir que ellos están bastante amargados con eso, tienen una verdadera amargura, están conscientes de esa situación con sus súbditos. Entonces, ninguna dificultad puede presentarse que valga la pena para derogar los mandamientos de Dios, los cuales prohíben todas las acciones que son malas por su íntima naturaleza, cualquiera que sean las circunstancias. Entonces el Papa va a empezar a dar unas indicaciones y va a empezar a dar otro dogma. Va a decir que cualquiera que sean las circunstancias, pueden los esposos robustecidos por la gracia divina desempeñar, hacer sexo, sus deberes, entre otras cosas, pero desempeñar, que es el sexo como es debido, para tener hijos, sus deberes con fidelidad y conservar la castidad. Para ello, el Papa Pío X va a citar al Concilio Tridentino y va a asumir una enseñanza infalible de este concilio, que es que en su sesión sexta del Concilio de Trento, en su capítulo 11, va a decir: nadie debe emplear aquella frase temeraria que está anatematizada de que los preceptos de Dios son imposibles de cumplir. Dios no manda imposibles. También el Papa Pío X nos va a dar otra advertencia. Va a asumir una condena infalible del pasado, del siglo XVII, que condena el jansenismo, y nos va a decir, y va a ser suya esta condena. Va a decir, está condenado, ¿eh? Esta aseveración está condenada, pero el Papa la asume, la usa a su favor en su discurso. Mejor para robustecer su discurso. Hay algunos preceptos de Dios que los hombres justos, aun queriendo y poniendo empeño, no los pueden cumplir. Está en la Constitución Apostólica Cum Occasiones de 31 de mayo de 1653, en su primera proposición. Aunque los matrimonios quisieran tener relaciones sexuales, lo que es como se denomina acto conyugal, aún para tener los hijos, aún para poder cumplir los dos fines de matrimonio, que es criar los hijos, tener hijos antes, obviamente, y guardar la castidad con la sedación de la concupiscencia y el mutuo apoyo, aunque esos matrimonios no pueden, en circunstancias, esa gracia no se puede dar, de que los matrimonios pueden llevar a cabo ese mandamiento de Dios, que son los fines del matrimonio. Ahorita más adelante lo vamos a hablar. Por eso no hay ninguna dificultad, ni pobreza, ni dificultades económicas, para que los matrimonios que quieran, que están juntos por vocación, o que se han casado de forma legal, legítima y válida, esas personas que tienen sexo para tener hijos, Dios les da la gracia de poder suplir todas esas dificultades. No es magia, es dogma de fe. Y y bajo ninguna circunstancia no puedo recular. Tampoco lo hace el Papa, mucho menos lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo. Y mucho menos deberían hacer los matrimonios. Yo no les pido a los matrimonios que me hagáis caso. O sea, estoy mostrando la doctrina. Lo que no me gustaría es ver a personas con vocación matrimonial practicando por años o por larga duración del matrimonio un método donde no tienen hijos, tienen sexo pero no tienen hijos,
y después me vienen a dar clases de moral, o andan por ahí por la calle haciendo ridículo prácticamente, enseñando herejía, o enseñando error por lo menos. Y yo más esto es error que herejía. ¿Por qué? Por culpa del documento que la gente ha malinterpretado. Y no es tanto por la malinterpretación del Papa Pío X, es por culpa de la encíclica de este falso Papa, de este marrano, hereje, apóstata de Pablo VI, que es la Humanae Vitae. En fin. Entonces, nos salimos de la encíclica Castigo Nubis y nosotros ya vamos a agarrar el Código de Derecho Canónico de 1917, conocido como Pío Benedictino, en su canon 1013. Nos va a decir cuáles son los fines del matrimonio. Ahí nos puede objetar que esto no es un documento doctrinal, es un documento de derecho eclesiástico, ¿cierto? Pero tiene una base doctrinal innegable. Entonces, el Código de Derecho Canónico nos va a enseñar, nos va a decir que el matrimonio, en su canon 1013, como hemos dicho, que hay dos fines del matrimonio. El matrimonio tiene dos fines. Matrimonio entre esposos bautizados, católicos bautizados, que están casados, legítimamente hablando y válidamente, obviamente. Hay dos fines. El primer fin es la procreación y la educación de la prole. El segundo fin, el fin secundario es la ayuda mutua entre esposos y el remedio de la concupiscencia. Es a este que nos venimos a abocar, que es la sedación, como dice el Papa Pío X en la encíclica Castigo Nubis. Él le llama sedación, el Código de Derecho Canónico lo llama remedio de la concupiscencia. La concupiscencia es la inclinación hacia el mal, es la inclinación hacia esos deseos de la carne del acto sexual. Porque la carne son 5 sentidos, pero en este caso es el acto íntimo entre esposos. Entonces hay que convenir, y esto aparte también nos hacen nuestras notas a pie de página, en nuestro Código de Derecho Canónico de Miguel Alonso y Cabrelos. Tiene unas notas a pie de página en la mayoría de los cánones, y aparte nos va a llevar al Papa Pío X. Él nos va a decir que se comprende que ambos fines, el primario y el secundario, que es entre ellos está la sedación de la concupiscencia, no están en el mismo plano, exactamente. Entonces los dos fines del matrimonio no están iguales. O sea, tener hijos es el primer plano, y el segundo plano, que es que yo tener sexo para controlar mis concupiscencias de forma legítima, nadie nos está negando, no están en el mismo plano, sino el secundario está subordinado al primero, que es tener hijos. Y eso sale en las Actas Apostolici Sedis, las Actas Apostólicas de la Santa Sede, de lo que se conoce como Actas Apostolici Sedis, 36, página 103, del 1 de abril de 1944. Reinado del Papa Pío X. Eso es. El propio Papa nos va a decir, el Papa Pío X, que vamos ahorita a entrar con él, no voy a desafiar su magisterio, no voy a desafiar en su magisterio. Para nada, y no voy a desafiar ningún magisterio del Papa Pío X. Pero el Papa Pío X estaba claro, y estoy convencido, antes de entrar en el tema del Papa Pío X, que ellos hicieron el documento de forma propositadamente hablando, como discursos, no como encíclica, porque realmente el Papa iba a entrar en un tema complicado, controversial, y él probablemente no voy a comprometer su infalibilidad en un tema que estaba en boca de la época. Igual el Papa Pío X va a hacer lo mismo en Humanae Generis, con el asunto de la evolución. Él va a entrar en esa área científica. No hubiese gustado, no hubiese entrado en esa área, pues esa encíclica es genial, sobre todo hoy en día, para defendernos de algunos ataques acerca de la infalibilidad de magisterio ordinario, que esto no es magisterio ordinario, mucho cuidado. Lo es en parte, pero no es infalible. Si bien es un acto del Papa, un acto público. Entonces el Papa, vamos a hablar del discurso a la Unión Católica Italiana de Obstétricas del año 1951. El Papa Pío X, a pesar de que la encíclica tiene un renglón que vamos a criticar fuertemente, pero con razón y con base doctrinal, no con inventos, aún así el Papa Pío X va a asumir la esencia de la Castigo Nubis. Eso queda muy claro, incluso va a citar eso en su discurso. Casi 19 años antes de la Castigo Nubis. Él dice que la Castigo Nubis está en pleno vigor ayer y será igual mañana y siempre. ¿Está bien? No lo negamos. Como expresión de una ley natural y divina, es importante. Siempre repiten esas dos frases, tanto el Papa Pío X como el Papa Pío X en Castigo Nubis.
Tener ese acto conyugal, él implica dos compromisos con la ley divina, una con la ley divina natural, otra con la ley divina positiva. Es importante saber eso. Entonces hay que entender que la esterilidad natural, que es igual a los periodos agenésicos de la mujer, es lo que se refiere al Papa Pío XII. No se refiere así al Papa Pío XI. Él no va a abordar este tema con una técnica sexual de contracepción natural, no mecánica. Es importante que ya no es mecánica. Nos explicamos un poco más al principio. No existe una T de cobre, no existe un preservativo de látex que evite de forma mecánica que llegue el oro blanco, o sea, el semen, al útero de la mujer y sea fecundada de forma efectiva, indiferentemente de los días de fertilidad de la mujer. Entonces, el Papa Pío X sí ya está consciente de esta realidad de la técnica. Si bien lo que nos explica el Papa Pío X está muy claro, es doctrina católica pura, muy sólida, muy clara, muy explícita. Y entonces hay que tener claro que el Papa Pío XII no va a hablar de método Billings, pero sí va a hablar de esterilidad natural y periodos agenésicos de la mujer. Los matrimonios, hablando de esta técnica, los matrimonios, él va a decir que los que usan esa técnica en días fértiles o en días infértiles, él no se opone. Obviamente, eso es lógico, ¿no? O sea, tener sexo los días agenésicos y no agenésicos de la mujer, realmente no hay ninguna novedad. El problema es cuando los matrimonios usan ese método exclusivamente, que hacen uso del acto conyugal en aquellos días agenésicos. Esos matrimonios deben, con dicha conducta de esos matrimonios, debe ser examinada más atentamente. Eso es una advertencia que a nuestro parecer se va a diluir en unas declaraciones del Papa. Lo va a decir más adelante. Pero queda claro, el Papa desconfía de esa actitud, de solo usar una técnica sexual agenésica, infértil de la mujer, para solamente ahí tener sexo. Ahí podemos hablar de que existe cierta maliciosidad, cierta malicia de los esposos en hacer el acto conyugal, aprovechándose de una ley natural, divina. En fin. Ahora bien, nosotros vamos a hacer una pequeña intervención. En las palabras del Papa Pío X le va a decir la facultad, nosotros decimos la facultad de los fines primarios y secundarios del matrimonio, ¿no? Hemos acordado, fin primario, la apropiación de la creación de prole en el acto sexual y su educación, que es la educación católica, y el mutuo apoyo y la sedación de la concupiscencia, solo es propia y lícita en quien abraza el matrimonio. Eso es claro. O sea, por eso lo decimos al principio. No es un discurso, esto no es una exposición con todas nuestras limitaciones para personas que viven en segundas nupcias o viven en un matrimonio libre. El Papa Pío X en Castigo 9 va a decir que son monstruosidades. Tiene unas diferentes listas de tipos de uniones que no son católicas. Eso es, como hemos dicho, son cosas aberrantes, monstruosidades. Estamos hablando para matrimonios que con todas sus distinciones se han casado en la iglesia. Entonces, esa facultad de tener hijos, facultad de educarlos cristianamente, facultad de tener un mutuo apoyo con el esposo, y la facultad de tener la sedación de las concupiscencias, de bajar esos deseos de la carne, controlarlos por lo menos de forma lícita, solo es propia y lícita de quien abraza el estado de relación en el matrimonio, que sería invocación para el matrimonio. Pero sustraerse siempre y deliberadamente, es muy claro, sin un grave motivo primario, es un pecado contra el sentido de la vida conyugal. Ese Papa es mucho más blando que el Papa Pío X. No sé por una razón que después lo vamos a explicar. El Papa Pío X llama eso de criminal licencia, llama eso que es un vicio contra la conyugal. El Papa va a decir que es un pecado contra el sentido de la vida conyugal. Pero así dice la naturaleza y el Creador les imponen en el acto conyugal la función de la conservación del género humano. El Papa vuelve
a recordarnos lo mismo que el Papa Pío X nos recuerda. Están sin pesados factores: la naturaleza, la ley divina natural y la ley divina positiva, que en este caso es el creador que les impone, Dios Todopoderoso. Dios unitrino les impone a los matrimonios tener sexo para tener hijos. Entonces, aquí viene el párrafo complicado. Es el párrafo que nosotros asumimos que no es infalible. Se asume que la prestación positiva obligatoria, que nosotros asumimos que se refiere a los fines primarios del matrimonio, que es la procreación de la prole, es la creación de hijos en el acto conyugal. El Papa nos va a decir que se puede eximir esa obligación por largo tiempo y hasta la duración entera del matrimonio. Y asume aparte que no son raras. Nosotros nos preguntamos antes, ¿no? O sea, en la antigüedad de la Iglesia, hace un poco más de 100 años, antes de la creación de este discurso no era muy raro. El Papa va a ser todavía mucho más generoso y nos va a decir en su discurso que asume que no son raras los serios motivos que justifican nosotros decimos la contracepción natural. Esto lo decimos nosotros, ¿eh? Nos dice que no son raros los motivos que justifican dicha suspensión de esa prestación positiva obligatoria que es tener hijos por motivos de indicación médica, eugenésicas, económicas y sociales. O sea, el Papa nos dice que un matrimonio por mucho tiempo o durante toda la existencia del matrimonio pueden tener sexo. Entonces el Papa va a ser bastante generoso, como hemos dicho, y él no solamente nos va a decir que es posible que los matrimonios, usando el método de esterilidad natural o periodos agenésicos de la mujer, para eximir, o sea, digamos que dar por alto, sin ningún tipo de culpa o de responsabilidad canónica o moral, la prestación positiva obligatoria que es tener hijos en el acto conyugal por largo tiempo o por todo el tiempo de la duración del matrimonio. Y eso es complicado. El Papa nos va a advertir que cuando se hace una ceremonia matrimonial, si uno de los esposos, si uno de los esposos, los contrayentes, desea solo tener uso del matrimonio, o sea, acto conyugal, usando esta técnica de periodos agenésicos, una exclusividad, sin permitir que el otro cónyuge pueda intervenir, querer tener sexo fuera de los periodos agenésicos, el Papa va a decir que esos matrimonios son inválidos. Pero si en cambio, una vez esos matrimonios que desean de una manera se han casado de forma válida y quieren tener acto conyugal de forma ilimitada, no están cometiendo nada ilícito. Bastante extraño. Entonces nosotros aquí asumimos que de ahí que Pío XII asume no infalible que la observancia de los tiempos infecundos puede ser lícita. O sea, el Papa asume que ese uso de esta manera, aunque sea durante todo el matrimonio, matrimonios válidos, puede ser lícito bajo aspectos morales y en las condiciones que hemos dicho que son por indicación médica, eugenésicas, económicas, sociales. Entonces después el Papa va a intentar dar una explicación y aún así él va a darnos otras cosas que nos desconciertan. El Papa va a decir en su discurso, que asumimos que no es infalible en este punto, si no hay razones, si no hay puntos o motivos razonables o equitativos, de circunstancias personales y exteriores, que no es poca cosa, la voluntad de evitar habitualmente, con la génesis, según el método Billings, la fecundidad de la unión, del matrimonio, derivaría en una falsa apreciación de la vida y de motivos extraños a las rectas normas éticas. Nosotros nos preguntamos, ya no es delito. O sea, el Papa
Le ha quitado el delito a algo que el Papa Pío X sí dice que es delito. Y nosotros asumimos que el Papa no fue infalible. Lo hizo a propósito, pues estaba tratando una técnica de fecundación que estaba en boga, o estaba en plena ebullición de resultados que aparentemente el método Billings tiene, si se hace bien hecho, tiene 100%, casi un 99% de efectividad. Entonces volvemos al Padre, nos salimos del discurso del Papa Pío X y justificamos nuestro discurso. Nos vamos con el Padre Jesús Bujanda, su manual de teología dogmática, que de 1952, lo recuerdo que fue un profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Granada, así como existen casos y determinadas circunstancias que garantizan que el Papa habla de forma es cátedra infalible, también existen ciertos caracteres o ciertos renglones que determinan que un Papa no ha sido infalible. Nosotros asumimos que algunos casos en donde el Papa no es infalible, primero, cuando se dirige a un que es como superior a una parte de sus súbditos no hables cátedra. Segundo, cuando no se dirige a toda la iglesia como su jefe y pastor. En ese caso, no es infalible. Eso que ha pasado aquí. El Papa está hablando a una unión católica italiana, dos tétricas aún, a una parte de los súbditos, no está usando magisterio es cátedra. O sea, no es infalible según el dogma de infalibilidad papal de la Constitución Pastor Eterno del Concilio Vaticano. Y ven, él está hablando, no se está dirigiendo toda la iglesia como jefe pastor y pastor, como jefe y pastor. Por ende, no es infalible. Nosotros hicimos, disculpame un poco esta forma de hablar un poco brusca, los gafos estamos de este lado. Del lado del tradicionalismo, del lado de las líneas medias, del lado de los conservadores, del lado de los lefebristas y del lado de los vacantistas. Porque nosotros pareciese que hemos llegado al punto de que todo lo que hace el Papa a nivel documental es infalible. No, existen condiciones para ello. Y nosotros asumimos que ellos sabían esto. Por una razón que no entendemos, el Papa usó un magisterio no infalible. Si bien dice grandes verdades teológicas, sustentando incluso el Papa Pío X en Castigo Nubis, por un lado, cuando intenta maniobrar frente a una posibilidad de una novedad técnica, de un método anticonceptivo natural, el Papa desea ser no infalible. Y que nosotros hemos usado documentos magisteriales y documentos de teólogos. No estamos inventando nada. B, nosotros proponemos la abstinencia josefínica. Es un término bastante interesante, no dicen los papas así, pero llaman el término de abstinencia. En la Castigo Nubis ellos dan una solución. Ellos dicen, no quieres tener hijos. Bueno, entonces para evitar la prole, dice el Papa Pío X, es por medio de una honesta continencia, permitida también en el matrimonio, supuesto consentimiento de ambos esposos. Es importante saber que el Papa Pío X lo va a decir en su discurso que hemos hablado. Él va a decir que el contrato matrimonial es un derecho permanente, ininterrumpido y no intermitente de cada cónyuge con respecto al otro. Y aquí se basa en dogma. Por ende, su matrimonio tiene mutuo acuerdo de ser casto, puede llegar a hacerlo dentro del matrimonio, no previo. Si es previo, el matrimonio es inválido. Tiene que casarse para tener hijos. Si dentro del matrimonio suceden algunas cosas, tienen 1 o 2 hijos, o no quieren tener hijos por una circunstancia espiritual, o por razones monetarias, etc., deciden entrar en una castidad, una continencia honesta, pero sí necesitan consentimiento mutuo de los esposos. De lo contrario, se estuviese haciendo actos ilícitos, etc. Y en el propio discurso del Papa Pío X a la Unión Católica Italiana, dos tétricas, él va a recomendar, el Papa Pío X le va a recomendar la abstinencia conyugal, al menos frente a la imposibilidad clínica o médica. Y no pueden, es así, frente a la imposibilidad de practicar
los periodos genésicos de los matrimonios que no pueden practicar por alguna razón clínica el método Billings, ahí el Papa sí dice, ahí ya no se puede, ya ahí tenéis que practicar la abstinencia. Y el propio Papa va a empezar a defenderse y va a decirle hasta este pequeño grupo de la iglesia, a esta porción de la iglesia, le va a decir que se objetará que tal abstinencia es imposible, que tal egoísmo es impracticable. Y entonces el Papa, a la disposición para defender y promover estos casos de abstinencia, ya lo he expuesto anteriormente, lo que expuso el propio Papa Pío X. Al menos uno de los casos que es sobre el dogma de que Dios no manda imposibles. Concilio Tridentino, sesión sexta, capítulo 2. Aparece en el Décimer, en su numeral moderno 1536, en los numerales clásicos 804. O sea, entonces el propio Papa va a usar el Décimer, que es un libro que nosotros siempre usamos y obviamente también los papas lo han usado, porque es una fuente totalmente creíble. Entonces hay que entender que la observancia de los mandamientos son necesarios y son posibles. Entonces hay una conclusión de nuestro discurso de que no hay motivos, aún gravísimos, que destituyan el acto conyugal de su misma naturaleza, que es generar hijos. Que quiera tener sexo, tiene que tener hijos. Poner esa idea clara. Los matrimonios que en ejercicio del acto conyugal de hacer sexo, el sexo entre esposos, ¿no? El sexo lícito, destituyen adrede su naturaleza, que es la generación de hijos, y virtud procreativa, cometen una acción deshonesta. La contracepción natural, puedes llamarla periodos agenésicos de la mujer, o el método Billings, anula la naturaleza del acto conyugal, y si bien su virtud procreativa está relativamente comprometida de ser o no un acto malicioso, su práctica de control natal por tiempo indefinido es totalmente ajena a la doctrina de la Iglesia Católica. La permisividad altamente flexible del Papa Pío X en su discurso hacia las obstétricas de Roma sobre el uso indefinido y por cualquier motivo, excluyendo incluso su condición de delito, de los pedidos de esterilidad natural, no fue promulgada con la debida condición ex cátedra, por ende carece de ser una doctrina infalible por parte del Papa. La verdadera única planificación familiar es asumir una honesta abstinencia, honesta y heroica. Ella es posible y practicable, negarlo recae en anatema. Entonces, un servidor va a concluir, voy a cerrar con una frase de San Agustín, que también cita el Papa Pío X, pues una frase fuerte, si bien la que ya hemos dicho bastante, no es poco suave, pero San Agustín dirá sobre los cónyuges depravados que tienen uso, que acostumbran a practicar contracepción y el aborto, sobre todo que nos interesa es la contracepción. Ella es, en cierto modo, o sea, la mujer que practican estos actos, como nosotros asumimos que es ilícito, de la forma que hoy en día se está practicando, y hace más de 60 años, que ella, la mujer, se transforma en cierto modo en meretriz del marido. Y él, de una u otra forma, se transforma en adúltero de la mujer. O sea, se transforma todo el acto que en teoría debería ser lícito, se transforma en un pecado en contra de la sociedad incluso. O sea, el adulterio es pecado contra la sociedad. No solamente es pecado mortal, un pecado en contra del matrimonio, no. Implica algo que ultrapasa el ámbito de los matrimonios. Y nosotros pensamos que los matrimonios católicos, cuando se pasan a la tradición, porque quienes están en uso, ni modo, los que están en la tradición, en las líneas medias, en los conservadores, grupos de febristas, toda la gama sedantista, que practica el método Billings para tener hijos o no tener nunca hijos, o vemos matrimonios con 2 hijos o 1 hijo, y están en misa tradicional, y nos decimos, bueno, estas personas o tienen un problema de esterilidad provocado por brebajes químicos obligatorios, que no siquiera puedo decir los nombres aquí, son las famosas, de toda la vida, no solamente las experimentales, o tienen un problema físico realmente, lo pueden conseguir, o, no sé,
son personas que deben practicar algún tipo de métodos anticonceptivos químicos o mecánicos, o no sé, o son estériles por naturaleza, o practican este método Billings si es que pueden, que no es tan fácil. O sea, es efectivo, pues no es muy simple. No viene el caso de explicar cómo se hace, o simplemente no quieren tener hijos y son matrimonios josefínicos que practican una abstinencia heroica y honesta, y no creemos que sea lo más común. Creemos realmente que practiquen anticoncepción, incluso mecánica. Es algo temerario, pero no creo que estén practicando la abstinencia que el propio Papa Pío X expone. Por ende, nosotros recomendamos la abstinencia, obviamente. Es posible, hay santos que han practicado, no viene caso hablar de ellos. Uno de los casos es San Alejo, otro muy famoso es San Juan Evangelista. Creo que San Ambrosio habla del tema, San Tomás de Aquino lo retoma. Es el apóstol de la famosa boda de Caná. Ese apóstol de la boda es San Juan Evangelista. Él dejó a su mujer, no consumó el matrimonio, se metió apóstol de Cristo. Es posible ser esposo y ser casto. Yo quisiera poner un punto más, una conclusión más, que es explicar un poco más a fondo lo que el Papa Pío X pretende hacer con este discurso, dar tanta benevolencia a los métodos, al método Billings. Es así, se hace una distinción filosófica, a modo implícito, de que se pueda separar la materia, por así decirlo, de la virtud procreativa, que viene siendo el sexo, podemos llamarlo, que es la materia, de la forma de esa misma virtud que viene siendo la concepción. Si lo que es el sexo, la materia del acto procreativo, obviamente la forma viene siendo la concepción de esa unión carnal entre hombre y mujer. Entonces el Papa Pío X asume que la ley natural, en sus periodos de infertilidad de la mujer, el método Billings, que son los días infecundos de la mujer, los días agenésicos, no es un obstáculo malicioso, al menos nos da a entender eso a modo, digamos que teórico. Si bien él se preocupa de los matrimonios que solo quieran estar haciendo sexo en esos días, si bien él aún así asume que es un problema ético y no tanto un problema de delito, que sea un pecado. Y nosotros decimos que si bien los esposos de forma consciente, y nadie lo puede negar, de forma planificada, colocan un impedimento que por otro lado implica una resistencia a la ley divina positiva del acto conyugal, eso es innegable. Y eso es por eso que el Papa Pío X no asume este discurso como una encíclica dirigida a toda la iglesia, sino dirigida a una porción de la iglesia, no comprometiendo la inferioridad papal. Existe un defecto en ese acto de practicar sexo en días agenésicos. Entonces, esto viene siendo casi como la tesis de Casichaco en el sacantismo, es una especie de sexo sedevacante, por así decirlo, de forma impedida. O sea, existe un papa, la teoría de los que profesan la tesis de Casichaco, existe un papa material, pero no formal. Eso es igual, son esposos que tienen sexo material, o sea, existe el acto formal de coito matrimonial, esponsal, existe la eyaculación dentro del vaso vaginal de la mujer. Debería haber concepción, pues existe una noción natural de que la mujer está en esos días infértil, pero existe a sabiendas de estos esposos buscando el efecto de no procrear. Por ende existe un divorcio entre la ley natural y la ley divina. Entonces pidamos a nuestro Señor, obviamente les pido a vuestras caridades, la paciencia de vida, la consideración a nuestro tema y la gratitud por haber escuchado a un servidor casi por más de una hora. Entonces espero que vuestras caridades os encontréis bien, y pidamos siempre a Nuestra Señora la Virgen María en su advocación como Mater Perfectorum, que es la madre de los perfectos, para que estos matrimonios puedan procurar la eterna felicidad, intentando practicar el sexo conyugal como es, o sea, el acto conyugal como es debido, abiertos a la vida, abiertos a los hijos, o en su defecto abiertos a la castidad heroica. ¿Para qué? Para la consecución de la eternidad, de la eterna felicidad. Y lo mismo que queremos nosotros para una iglesia,
de matrimonios santos, matrimonios fértiles, matrimonios castos o abstinentes, busquemos organizarnos para tener a este gran hombre casto que nos va a una iglesia como es dogmáticamente pura. Ya existe pura, ya es pura la iglesia, pero es tener la cabeza visible, poder volver a tener la iglesia a un sumo pontífice que nos garantice la sana doctrina y pueda darnos unas definiciones y las condenas, pero sobre todo las aclaraciones doctrinales, y podamos recurrir al Papa para dividir cosas como os acabo de expresar. Juve Domine benedicere, ad societatem civum super nodum perducam nos rex angelorum. Amén.